Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de Enseño porque quiero. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener una charla titulada Evolución biológica en la optimización. Estaremos acompañados de Richard Fabián Arteaga Ospina, es matemático con conocimientos prácticos en programación y modelación, magíster en ciencias con especialidad en computación y matemáticas industriales. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos acompañan? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy vamos a Bien. aprender algunas cositas si les gusten las charlas de hoy también. Esperemos que sí, que les guste bastante. Bueno, entonces muchas gracias por estar acá. Estaremos muy atentos acá al chat por si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el transcurso de la charla. Este encuentro está siendo grabado. Posteriormente podrán acceder al encuentro desde nuestro canal de YouTube de UD@Educación Virtual. Estos encuentros de Enseño porque quiero son planeados y gestionados desde UD@Educación Virtual. UD@ es la unidad de virtualidad de la Universidad de Antioquia. Y pues nos gusta mucho estos encuentros de enseño porque quiero, porque son espacios para la apropiación social del conocimiento y están ustedes totalmente invitados siempre a participar, tanto como espectadores, pero también aquellos que tengan algún vínculo con la universidad, como estudiantes, profesores, administrativos, egresados, también pueden inscribirse a estos encuentros y ser ponentes en estos encuentros de enseño porque quiero. No siendo más, entonces los dejo con Richard. Richard, muchas gracias y te doy la palabra. Ya Marisol me presentó, mi nombre es Richard Arteaga, matemático, con una maestría en computación, y hoy vamos a hacer una charla que considero que es muy interesante porque se puede apreciar como dos áreas del conocimiento, como la biología y la optimización, o digamos que algo más relacionado con la programación y matemáticas, se pueden relacionar. Cómo se, cómo se cruzan esas áreas para lograr algo, que veremos pues, más adelante cómo funciona. Y pues entonces, la idea de esta charla va a ser pues, hablar de optimización, una pequeña introducción, hablar un poco de evolución y de biología, y después dar ejemplos de algoritmos genéticos. Ya veremos pues en la presentación qué son o cómo están estructurados y ejemplos de pues cómo utilizarlos. Entonces, no siento más, nos inicio a la charla. Bueno, entonces vamos a hablar de optimización. Optimizar, o sea, aquí está la definición según la RAE, es buscar la mejor manera de realizar una actividad. Eso es optimizar. Entonces, la manera de decir, la mejor manera de hacer una actividad, entonces esa palabra mejor es porque hay que cuantificarla con algo, como decir que, cómo comparar algo, un resultado cuando fue mejor que otro. Para unos ejemplos, que la optimización está siempre, digamos, en nuestro día a día, aunque no sepamos qué es, o en verdad la palabra optimización, los que han visto de pronto unos cursos de cálculo, tenga un poco de pavor o miedo, pero todo el tiempo estamos optimizando. Por ejemplo, aquí en la primera imagen se puede ver un centro comercial. Una manera pues que optimizar sería que tengamos que ir a varias tiendas, hacer varias cosas que tenemos que hacer, pagar un préstamo, pagar servicios públicos. Hay que visitar varias tiendas, entonces pensamos, bueno, ir primero a esta, después a esta, pues qué recorrido hacer en las tiendas para que nos demoremos menos. De pronto sabemos que en la que para los servicios siempre hay mucha fila, entonces ya nos demoramos esto, tenemos eso en cuenta. Y así analizamos de pronto un camino de manera que sea óptima para que salgamos más rápido posible y podamos cumplir con las obligaciones. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el de la cocina. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, frijoles y no son frijoles verdes, hay que, el día anterior hay que ponerlos a remojar para ahorrarnos tiempo al otro día al pitar. O cuando se esté haciendo, optimizamos ese tiempo que se está haciendo algo mientras cortamos y picamos otras cosas. Ahí también estamos optimizando tiempo. Otro ejemplo aquí en las imágenes se puede ver si vamos a realizar un viaje de entre varios lugares, varias ciudades y queremos optimizar o tiempo o también dinero. Entonces hay que escoger una manera de cuantificar cómo vamos a ver que un camino de visitar ciudades es mejor que otro dependiendo del tiempo o el dinero. Si nos queremos ir en avión, de pronto nos ahorramos tiempo. Si queremos ahorrar dinero, entonces nos vamos en bus. Entonces,
ver que esto es algo cotidiano que estamos haciendo, es optimizar. Pero no solamente las personas optimizamos. Aquí hay un ejemplo que es el de las abejas, que cuando hacen sus colmenas, sus panales, lo hacen así con hexágonos. Ellos pues no sabrán, pero esa figura hexagonal es la mejor manera para llenar el espacio. Con esa figura ellos utilizan menos cantidad de polen para crear estos, pues, no sé, esos espacios donde guardan la miel. Sin saber, pues, que eso ya se probó matemáticamente, pero sin saber que eso funciona así, ellos, las abejas, optimizaron recursos. Bueno, entonces, esta optimización, hay un área de la matemática, o eso es un problema matemático que se resuelve en muchas áreas, el problema de optimizar, más que todo también aplicativo como, pues yo que estudié programación o computación, mejor dicho, el problema de optimizar es constante y es muy aplicado en todas las empresas, siempre estamos intentando optimizar algo. Entonces hay una modelación matemática para problemas así. Bueno, pues no se asusten mucho que eso solamente como una introducción de matemáticas, los que no entiendan esto ya avanzaremos a la parte de biología, para que no se asusten, pues. Entonces, modelación matemática sería una función, por ejemplo, algo así, f de x sería como una solución al problema. Por ejemplo, una solución al problema es el de visitar ciudades. Ya x sería un orden de las ciudades y f daría el tiempo que nos tardaremos si visitamos esas ciudades en ese orden. Entonces, encontrar el mínimo o el máximo, depende si queremos minimizar tiempo o maximizar el tiempo, queremos pasar más tiempo en la ciudad el tiempo posible. Entonces, aquí sería mínimo o máximo. Para alguna expresión matemática en específico de esta función, por ejemplo esta, y si la representamos los valores, sería algo por el estilo, algo así. Podemos ver que aquí abajito, aquí donde apunto el mínimo global, en matemáticas, hay una manera de encontrar eso. Bueno, cuando hay solamente esa forma y hay un mínimo, hay una manera de encontrarlo, que es con derivadas y utilizando algo así. Se puede encontrar fácilmente ese mínimo. Después, para otras más, digamos, complicadas, que pueden haber así muchos bajones, altos y subidas, si queremos encontrar un mínimo local, que sería este puntico de acá, o el máximo que sería este puntico acá en un cierto intervalo, un cierto espacio, esa misma propiedad con la que encontramos con este punto, le hace muy difícil distinguir de estos puntos de acá que también mínimo locales o mínimo o máximos locales. Se hace muy difícil diferenciar eso. Entonces, y pueden tener muchos más. Si se hace más grande la gráfica, se van a ver muy comportamiento así. Entonces ya se hace más difícil encontrar el valor que estamos buscando. Existen algoritmos que son iterativos que a partir de un punto nos dan información de hacia dónde movernos para encontrar el mínimo o en cuyo caso el máximo. Esos algoritmos fueron inventados hace siglos y hasta ahora todavía se siguen utilizando, que el problema es, ya sabemos la dirección a movernos, pero el problema es que cuánto nos movemos, qué tamaño. Y en funciones como esa se pueden hacer complicado. Ahora funciones un poco más en varias dimensiones que pueden ser un poco más realistas a problemas cotidianos, problemas de optimización. Ya estas vemos ejemplos de cuando hay dos variables de dos dimensiones. Pues si aplicamos problemas como ese, por ejemplo, en esta, cualquier punto nos daría a optimizar hacia arriba, tratando de encontrar el máximo. Hay un buen comportamiento y funcionan bien esos algoritmos. Pero ¿qué pasa para funciones como este estilo? Donde hay muchas subidas y bajadas, hay muchos mínimos y máximos. En estos puntos de acá, esa dirección no está definida. Entonces, no saben, si caemos para allá, no sabemos cómo hacia dónde ir, matemáticamente no se diferencian estos puntos unos de otros. Entonces, en verdad, ese es un problema difícil que muchos y hasta ahora estudiantes de doctorado, pues es un tema de investigación muy amplio
y que se sigue trabajando y se sigue trabajando. Entonces, esto es como para mostrarles que, bueno, matemáticamente, estos problemas de optimización, sí hay una modelación en matemáticas y hay algunos métodos para resolverlos, pero en sí son métodos, pueden ser hasta complicados de entender, difíciles de programar, y a veces para estas gráficas o para funciones como en este caso, no pueden dar muy buenos resultados. Ahora, entonces, ahora vamos a cambiar de tema. Bueno, es seguir optimizando. Vamos a seguir optimizando, pero vamos a utilizar conceptos de otras áreas, como la evolución, pues como decía el nombre de la presentación. Vamos a utilizar la evolución biológica para optimizar. Utilizar, no irnos a la teoría matemática, cosas que estas que habría que estudiar muchos años de pronto para entender algunos problemas de esos, algunos algoritmos, sino algo más simple de digerir, por algo, conceptos biológicos. Entonces, y de evolución. Entonces, al hablar de evolución, lo que el personaje, el más famoso que se conoce, el que tiene el mayor aporte, sería Charles Darwin. Ese es el, se conoce como el más influyente de la teoría de la evolución. Charles Darwin, entonces esta es una cita de él, dice que pues no es la especie más fuerte, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que se adapte, la que más se adapta al cambio. Entonces, Charles propuso que todas las especies evolucionamos en un ancestro en común, y fueron los cambios como en el ambiente donde nos fueron diferenciando, y eso lo llamó como teoría de la selección natural. Aquí hay un ejemplo de eso, es él cuando tenía 20 algo de años, lo invitaron a ser parte de un barco que quería recorrer Sudamérica para, ¿para qué? Para colocarlo en los mapas, para tener mejores mapas. En esa excursión llegaron a las Islas Galápagos y ahí él notó que en diferentes islas habían diferentes especies de tortugas, por ejemplo las que se ven aquí en las imágenes. En una isla donde el ambiente era más árido y había tiempos de sequía y las ramas eran más altas, vea que las tortugas tenían otras características, patas más largas, cuellos más largos y el caparazón así como más aplanado para que se pudiera mover y alcanzar esas frutas. En otras islas donde era más fértil la tierra, había más hierba, encontraban tortugas de este tipo, que eran más corticas, de patas, también su cuello era más corto, su caparazón era así como chuzudo, pues no chuzudo, pero así como rugoso para protegerse de los depredadores. Entonces, y así, y muchas observaciones. Ese fue el trabajo de Darwin, observar y hacer muchas observaciones y plasmarlo pues en los libros de las especies, pues, y asimismo pues también como diferentes pájaros que eran idénticos, físicamente se verían idénticos en una isla a otra y solamente cambian en el pico, y el pico cambió, era diferente, era por lo que comían, una comían frutos más suaves y el otro comían algunos frutos más duros, entonces tenían que tener un pico más fuerte y prominente. Entonces eso fue lo que Charles aportó pues, la teoría de la evolución, que los animales se adaptan al ambiente y sobreviven los que se adaptan más. Esto es uno de lo que vamos a utilizar, una de las inspiraciones a los algoritmos que vamos a ver, esa teoría de la selección. Otro de ellos, que es muy conocido, otro naturalista, que es Gregor George, se conoce como el padre de la genética actual. También por los años fue contemporáneo con Darwin. Él fue un fraile, también naturalista, que desde pequeño se preguntaba, pues el padre hacía cruce entre animales para obtener mejores especies, y me pregunta que por qué funcionaba eso, y todos les decían que era que pues porque sí, porque así era. Y así, desde pequeño tuvo esa curiosidad de que por qué características de unos animales a otros se le dan en los hijos. Ya creciendo, pues lo estudió haciendo
cruces entre plantas de guisantes, como se pueden ver. Muchos cruces a partir de una planta de unos guisantes rojos, polinizaban con plantas con guisantes amarillos, o unos rugosos con otros lisos. Hizo muchos experimentos y de ahí, a partir de esos experimentos, formuló las leyes que hoy conocemos como las leyes de Mendel. Una de ellas, la primera, dice la ley de la uniformidad, dice que si entre dos personas que son puras, totalmente puras, así como se ve en la imagen, un guisante que tiene genes AA, vamos a llamarlo AA, y el otro A minúscula, son puros, todos sus hijos, toda su descendencia son iguales. Esa es la ley de la uniformidad. La ley de la segregación es que cuando estas descendencias que ya son cruce de otras que son puras, hay una que prevalece con respecto a otra, que lo llaman los genes dominantes y los otros van a ser los recesivos. Aquí se puede ver como 3/4 partes de ellos van a ser lisos, que sería un gen dominante, y una cuarta parte es rugoso. Y la tercera ley es que las características se lean independientemente. Aquí solamente vimos lisos y rugosos, pero también podíamos ver amarillos y verdes, los guisantes amarillos y verdes, entonces que esas dos características son independientes. Serían independientemente, puede ser a verde rugoso, verde liso, pues no hay una correlación entre ellas dos. Ahora, entonces esto es importante pues porque hay que darle el crédito a los que crearon la teoría que vamos a utilizar como inspiración para los algoritmos que vamos a ver, para optimizar. Entonces, estas dos teorías, esta información que nos dieron estas dos personas, nos va a servir para los algoritmos. Entonces, ahí está, pues, como los fundamentos. Vamos a ver ya entonces, definiciones, el soporte biológico, ya definiciones importantes que son las que vamos a utilizar en la creación de los algoritmos para optimizar. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el soporte biológico. Bueno, yo no soy biólogo, entonces si pronto me descacho con unas cosas muy raras, pues ahí me disculpan, un biólogo presente, también nos puede escribir en el chat, también así aprendemos más de eso, pero bueno. Entonces un cromosoma, como es un cromosoma, son estructuras que contienen nuestro material genético y aquí le vamos a definir pues como conjunto de genes, que eso es un cromosoma, conjunto de genes. Y bueno, ¿qué es un gen? Entonces el gen es la definición como una partícula de ese material genético, una parte de ese cromosoma que determina los caracteres hereditarios. Por ejemplo, en las personas se puede ver que un gen es el que dice el color de piel, un gen es el color de piel o color de cabello o color de los ojos, pues algo. Y un alelo son los diferentes valores de esa característica. Uno es los genes, es un gen de color de los ojos y un alelo son los diferentes valores que puede tomar ahí. Por ejemplo, colores azules, marrones, verdes. Entonces, eso es importante conocer las definiciones para ver la analogía ya en la creación para optimizar. Por ejemplo, aquí se puede ver una manera que podríamos expresar una característica de los ojos, que el 011, una codificación, que eso signifique verde, 000 signifique azul y así, o piel. Que el 100 signifique así piel canela, el 111 pues llaman más moreno, y así características de la nariz. Otra característica de la persona es que sea intolerante o no a la lactosa. Entonces ahí vemos cómo esa definición de cromosoma podemos llevarla pues aquí, como el gen son los ojos y los alelos son los diferentes valores que vemos acá, como 1, 0, 1, 1. Hacer un cambio de esos alelos, pues ya cambia el color de los ojos. Bueno, sigamos con definiciones. Genoma. Vamos a decir genoma como el conjunto del material genético, es decir, todos los cromosomas. Sabemos que es bien conocido que estas personas tenemos 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas en general, y en las personas tenemos esos, y ese número de cromosomas depende de cada especie, cambia con cada especie. Entonces ahí está como también una analogía que es una cantidad
un conjunto de cromosomas es lo que vamos a llamar genoma. Por eso, definiciones en biología. Entonces, también vamos a hablar de actitud, como lo que decía Darwin, que el que más se adapta al ambiente es el que sobrevive. Entonces, a eso, actitud o fitness se conoce mucho en inglés, que describe la capacidad de un individuo en en reproducirse con cierto genotipo. Eso es la capacidad de que mis genes se reproduzcan. ¿Qué tan aptos son mis genes para reproducirse? ¿Qué es la probabilidad de que se reproduzcan en mi herencia, comparado pues con otros, con los de otras personas? El cruce es cuando pues cruzamos dos individuos para obtener otro, o la herencia. Y generalmente pues se combinan los genes de los padres y son los que forman la descendencia. Y la mutación es cuando, pues, por ejemplo, si viniera de un padre moreno, afroamericano, otro chino, y yo salí pues así todo diferente. Supuestamente pues todos mis genes tienen que venir de ellos, pero puede que haya una modificación que así me hizo, que me diferencia de ellos, que no provino ninguno de los dos. Entonces eso es lo que vamos a llamar modificación, cuando algo de la descendencia cambia con respecto a los padres. Aquí en la imagen podemos ver pues que hay las crías de un conejo blanco y otro negro. Vamos a ver que sus descendencias son pues negro. Hay que ver que el negro puede ser un color dominante, el blanco puede ser uno recesivo, solamente hay uno, y a veces hay combinaciones de ellos, parte y parte, pero pues provienen ese material genético de los padres. Bueno, esa era la parte de definiciones que vamos a ver, pues la parte ya de biología, lo que vimos de evolución. Entonces ahora toda esa información vamos a ver cómo la utilizamos para optimizar problemas como al principio. Se puede ver en principio que no hay ninguna relación, pero eso es lo bonito de estas charlas o de estas combinaciones, que en principio se como que no, pues no haya relación. Ya vamos a ver cómo la relacionamos, cómo nos inspiramos en toda esa información, en todas esas observaciones para optimizar problemas. Bueno, entonces lo primero que todo es una codificación, ver cómo pasamos de esos problemas a esta teoría de la biología. Tenemos que hacer una codificación de esos problemas aquí en la teoría de la biología, o al revés, pues cómo llevar esta información de la biología allá, optimizar. Bueno, entonces, hablamos de cromosomas. Los cromosomas, para nosotros los cromosomas, o a veces en problemas así, en algoritmos de estos lo llaman individuos, pero como llamamos cromosomas, los definimos como son soluciones a nuestro problema de optimización que tenemos. Por ejemplo, si tuviéramos que visitar tres tiendas, en el ejemplo del centro comercial, uno para ir a comprar ropa, otro para pagar servicios, otro para pagar un préstamo, este orden, el que está aquí, primero ir a la ropa, después al servicio, después al préstamo, sería un cromosoma. Otro ejemplo ya pues con cromosomas numéricos. Otro puede ser simples como estos, cromosomas de orientación, queremos ir de un lugar a otro, sería un problema de optimización. Bueno, entonces vamos a hacer primero a la derecha, a la izquierda, baje. Esos son posibles cromosomas. Eso es lo que vamos a definir como cromosomas, una posible solución a nuestro problema de optimización. Entonces vamos a ver ejemplos de las más utilizadas. Las codificaciones más utilizadas son las binarias, pues es entendible, dado que, como sabemos, los computadores están programados o leen en forma binaria, codifican, decodifican. Entonces usaría la binaria. Así, cuando, por ejemplo, aquí tres soluciones, se codificarían tres valores, aquí están separados por la coma, o una fila así larga. Otra posible codificación es una codificación por permutaciones.
ahorita más adelante veremos un ejemplo que es, por ejemplo, si vamos a visitar ciudades y las numeramos con de una cierta forma, que la ciudad uno, la ciudad 2, ciudad 3. Entonces esta solución significaría visitar primero la 3, la 4 y así, ir sucesivamente en un orden. Eso sería como una codificación por permutación, que identificarían que hayan un cierto orden al problema de optimización que tenemos, que vamos a resolver. Esas son dos. Hay varias más, pero pues vamos a mencionar como que esas son como las más utilizadas. La binaria es en general la más utilizada y es la que se podría adaptar a cualquier problema. Bueno, entonces, la idea, ya tenemos pues cómo lo vamos a inspirar, hablamos aquí de codificación que es de cromosoma, cada uno de estos posibles valores serían los genes, los valores que toman estas X1, X2 serían los alelos. Bueno, ahí estamos viendo como la analogía. Bueno, entonces, ¿cómo optimizamos a partir de eso? ¿Cómo son esos algoritmos de optimización basados en la evolución biológica? Esto sería como un algoritmo, se conoce como algoritmos genéticos que hacen parte de la rama de algoritmos evolutivos. ¿Cómo funcionan? De la siguiente manera. Primero que todo, iniciamos una población inicial. Eso es generar soluciones, nuestras posibles soluciones al problema que tenemos de optimización, que lo llamamos individuos, ya lo he mencionado, se puede llamar individuos o cromosomas, o cromosomas. Entonces, tenemos un problema de optimización, no sabemos por dónde empezar, bueno, generemos soluciones aleatorias y así ya tenemos nuestra población inicial. Después, a cada elemento de esa población, a cada individuo, a cada cromosoma, pues, como se llamar, vamos vamos a calcular el fitness, la actitud de ese cromosoma. Acuérdense, pues, tenemos que definir de alguna manera cómo se diferenciar una solución de la otra, cuando una es mejor que otra, y eso es a partir de alguna relación que encontremos o alguna solución, alguna característica que la vamos a llamar el fitness o pues la actitud, que aquí está la analogía con lo que con lo que descubrió Charles Darwin, que es la especie que tiene mayor actitud la que sobrevive. Bueno, después con esa población y ya es evaluarla, vamos a parearlo, o sea, a crear una descendencia a partir de ella. Esa descendencia se crea a partir de pues, ¿cuáles se escogen para heredar, pues para crear descendencia a partir de su actitud, su fitness? Se aplica un proceso de selección, ya vemos un poco más de eso detalladamente, selección, cruce, mutación, es decir, seleccionamos cuáles vamos a parear, los cruzamos de algún cierto tipo y es posible que haya alguna mutación. Después de tener, digamos, la población inicial y la herencia de ellos, de alguna manera, ya con la población y la ascendencia se va a establecer o usted va a decidimos cuáles van a pasar a la siguiente generación, cuáles sobreviven. Bueno, ya después entonces de tener esa nueva generación, analizamos si de pronto ya llegamos a la solución que queremos, hacemos unas condiciones de paradas. Generalmente la condición de parada es que el algoritmo se repita un cierto número de veces, o de pronto si ya conocemos el óptimo, pues ese es el caso que no sabríamos. Ya parar si se llega al óptimo, o a veces es muy conocido esta condición de parada, es que en varias generaciones que corramos el algoritmo no se mejoró el mejor individuo. Entonces también como que pararíamos, ya hasta ahí llegó el algoritmo. Bueno, entonces ese sería como el esquema general del algoritmo, cómo funcionan los algoritmos genéticos.
vamos a ver cómo se hacen cada una de esas ciertas partes. Vemos que aquí hay selección. Ah, bueno, parámetros. Bueno, los algoritmos tienen varios parámetros. En este caso, estos algoritmos tienen muchos parámetros que pueden ver, pues, varios. Uno de ellos sería la función objetivo, que es lo usual. Siempre tenemos esa codificación de cómo vamos a optimizar algo. La idea es con respecto a qué, lo que, como mencioné al principio, que queremos que una situación termine de la mejor manera posible. Eso de mejor hay que cuantificarlo y esa sería la función objetivo. ¿Qué queremos que sea muy pequeño? ¿Qué queremos que sea máximo? ¿Qué queremos optimizar? Tamaño de la población. Generalmente esa población siempre es de tamaño constante, o sea que cuántas soluciones vamos a generar aleatoriamente al problema y siempre ir manejando esas funciones. Hay que tener esa función de actitud, cómo vamos a evaluar cuando una solución, una posible solución es mejor que otra. Hay otros que son como probabilidad de cruce, pues no necesariamente siempre dos parejas o dos individuos se van a cruzar para generar una descendencia. Hay una probabilidad, también probabilidad de mutación. Ya la descendencia decidimos si la mutamos o no. No se puede mutar siempre, todas las cosas, esa es una probabilidad muy pequeña, porque si se muta mucho, entonces estamos como perdiendo ese proceso de cruce y coger los mejores y ya al final llegamos a la descendencia y los cambiamos, los mutamos, pues pronto ya se hace muy aleatorio y se pierde como la idea del algoritmo. Y posibles condiciones de parada, como he mencionado, es se alcanza lo óptimo, máximo generaciones, hay un número de generaciones de mejora, o se corre una y otra vez el algoritmo hasta un tiempo determinado. En mi experiencia, yo he corrido el algoritmo por varias horas, hasta he llegado hasta un día a corriendo un algoritmo de ese tipo. Los algoritmos en general son lentos para ir optimizando, pero en mi experiencia, pues de que tienen muy buenos resultados. Y eso lo veremos más adelante en los ejemplos para ver en ejemplos que son los que sepan del tema, que son algoritmos o problemas NPs, que son problemas difíciles que no hay un tiempo, no se considera un buen tiempo para solucionarlo, que son no polinomiales, pero pues eso es para los que entiendan ese tema. Pasemos a cómo definir esas partes de hablamos anteriormente. Cuando ya tenemos la población y vamos a ver la descendencia, cómo se hace la selección. Hay varias maneras, como en todos esos procesos que vamos a ver, hay varias maneras de hacer esos, esos procesos de selección. Una de ellas es considerando lo del elitismo. Aquí sería pues un concepto pues muy semejante a un darwiniano, como tenemos los individuos o las soluciones, las ordenamos según su actitud, según su capacidad y escogemos las mejores y solamente con ellas se hacen el cruce, se reproduce la descendencia, pues pensando en eso, como solamente los mejores se, se reproducen. Esa sería, es una manera de aplicar el proceso de selección. Hay otro proceso de selección que aquí, pues al menos da paso a que los individuos menos capaces, no con el elitismo que no considera los menos capaces, pero aún así pesa más, los más capaces tienen mayor probabilidad de escogerse. ¿Cómo se hace? Ya cada individuo tiene su valor de actitud, su fitness evaluado, se puede, digamos, sumar esos fitness y que eso fuera un 100%, y entonces ya a cada individuo de cada fitness se le asigna un porcentaje, y ese sería como el porcentaje en que lo escogeríamos a él para ser parte del cruce con otro individuo y después pues, y reproducir y hacer una descendencia. Aquí se vería que hay 5 individuos, donde el de azul, el que tiene mayor capacidad, tiene mayor probabilidad de que lo encontremos, pero el quinto, aunque su capacidad es pequeña, no se considera. Entonces es un poco menos elitista como en el caso anterior, como es menos extremo. Se puede hacer cruces con
con individuos de menores aptitud. Entonces es, digamos, un poco más que se pueda asemejar más a la realidad, que pues, es verdad que los que tienen mayor capacidad son los que más se reproducen, pero pues los otros también tienen sus probabilidades de que se reproduzcan. Otra manera que podemos aplicar el proceso de selección es aplicando un torneo. Bueno, tenemos nuestros conjuntos de soluciones de individuos, generamos 4 aleatorios, totalmente aleatorios, al azar, sacamos 4, y entre ellos nos quedamos con el mejor. Bueno, ese es en el caso que sacamos 4, podemos sacar día 3, día 2, y nos quedamos con el mejor. Así, pues, también hay una forma de ver ambiciosa o greedy, como se conoce, o elitista, que igual nos quedamos con el mejor, pero tenemos la posibilidad de aún así, podemos tomar estos conjuntos 4, pueden ser siempre de los de más baja capacidad, más baja actitud, y aún así, aunque todos son bajos, uno va a entrar allá, que sería el mejor de estos, pero aún así seguiría siendo bajo. Entonces también, al menos consideran los que tienen baja actitud y no solamente los mejores. Eso serían 3 procesos de selección. Sigue cómo se puede hacer el proceso de cruce. Hay varios también. Bueno, esta haciendo una codificación para estas letras, donde esta es una posible solución, como vimos, los cromosomas son soluciones al problema a optimizar. Un cruce, hay un cruce de un punto que sería escoger un puntico, una coordenada, y de ahí, a partir de ahí, una va para, o sea, se hacen dos hijos o dos descendencias. Una tiene toda la información de este hasta ese punto de cruce y después tiene la información del otro padre, así como se ve pues en la imagen. Se intercambian la información, el material genético. O pues en vez de un punto, varios puntos, pero 2, 3 puntos, 4, pero estos son los más utilizados, el de un punto, y también se puede utilizar el de 2 puntos, que en vez de escoger una coordenada donde se van a intercambiar ya los valores, se escogen 2. A partir de este padre, pues está aquí todo negro, verde, este que es todo amarillo, escogen 2 puntos y se intercambian los valores. O sería pues, intercambiar solamente esta parte que está entre esos 2 valores que se escogieron y cambiarlos. Otro que es un poco más, digamos, un poco más elaborado es generar, digamos, es una máscara de bits, algo de ceros y unos, del mismo tamaño de los padres, y donde haya uno, intercambiarlo. Donde haya un cero para un hijo, aquí está solamente para el hijo 1, donde hay un 0, dejarlo del padre 2, y donde hay un 1, dejarlo del padre 1. Eso sería otro posible cruce uniforme. Y el hijo 2 pues sería al contrario, donde hay un 1 se utiliza lo del otro padre, y donde hay un 0 pues se cambian la definición. Aquí se puede el ejemplo, aquí hay un 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces donde está 1 colocamos aquí las letras A, D, F, G, y aquí donde están los ceros colocamos los números correspondientes del otro padre. Allá como poder mezclar posibles soluciones. Eso sería el cruce. Y la mutación sería algo más sencillo. Teniendo esa codificación de una posible solución, en este caso binaria, que es de 0 y 1, escoger un 0 y cambiarlo por un 1, o escoger una posición, intercambiar el valor. Otro, cuando estamos codificando permutaciones, es escoger dos coordenadas e intercambiarlas. Una posible otra modificación de los genes del cromosoma. U otro, que también puede ser en la codificación por permutación, es escoger una sección de ella y revolcarlo, pues, como decirlo, pues hacer una permutación entre los elementos. Aquí que estaba de la forma 4, 5, 6, aquí 6, 4, 5. Obviamente todos estos cambios tienen que ser coherentes, que sí se puedan hacer, que no resulte
en una codificación o en un cromosoma que ni siquiera haga parte de la solución del problema. Entonces, vamos a ver con cuidado. Y bueno, ya es lo que veremos ejemplos. Espero pues que recuerden un poco de toda mucha información, pero era necesario como para llegar a los ejemplos y ver cómo utilizamos esa parte, esa genética, esa teoría de la genética, esa biología, esa teoría de la evolución para crear ese algoritmo. Cómo esos conceptos se llevan para los problemas de optimización y resolver y cómo se crea ese algoritmo. Entonces vamos a ver ya ejemplos de cómo utilizar todo eso que acabamos de ver para resolver problemas un poco famosos, los que eh, les guste programar o los que saben de programación y alguna vez han escuchado este problema, que es un problema, el problema de la mochila. CAPE, por sus siglas en inglés, es Sack Problem, que el problema consiste es algo que también es un problema que se asemeja mucho a cosas que nos podría pasar, que es, nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir a acampar y obviamente no podemos llevar todas las cosas que queremos, tenemos un peso limitado que podemos llevar y cada objeto tiene una cierta ganancia y un cierto peso, de eso habla. Queremos empacar en una mochila que tiene una capacidad determinada, no puede llevar más de ahí, y queremos llevar en un conjunto de objetos y la idea es, obviamente sin pasar la capacidad de la mochila, hay que maximizar la ganancia que vamos a tener. Eso en una matemática se podría escribir donde están los valores, la cantidad de objetos de ese valor que vamos a llevar. La idea es maximizar esa ganancia que tenemos en la mochila, ese valor que tenemos ahí, pero tal que los pesos no sobrepasen el peso que permite la mochila. Ese problema, aunque suene, digamos que se entienda y suene fácil, es un problema muy difícil para resolver, es NP, creo que es NP-Hard. Bueno, para los que entiendan de eso, está bien. Bueno, entonces, para ese problema, ¿cómo hacemos la codificación? Pues, ¿cómo lo vamos a resolverlo utilizando un algoritmo genético? Supongamos que tenemos esta cantidad de objetos, hay 7 objetos. Queremos irnos de viaje, queremos irnos de viaje, a acampar, bueno. Hay un objeto A, un objeto B, un objeto C y así hasta F. Cada uno de ellos tiene un diferente peso, digámoslo en kilogramos. El A tiene el 0,5 kilogramos, el B un kilogramo y así. Se puede ver que el G es el más pesado con 2 kilogramos. La mochila donde vamos a empacar eso no soporta más de 3 kilos. Y también se puede ver aquí el valor de los objetos. 10 unidades de peso, pesos, 10 dólares, bueno, cierto valor que anda. Entonces, aquí vamos a utilizar la codificación binaria. Generamos una cadena binaria de la longitud del número de objetos, donde un 1 se va a significar que el objeto lo llevamos, lo empacamos en la mochila, y un 0 que no. Listo, esa es la codificación, creo que es fácil de entender. Esta codificación o este primer individuo o este cromosoma significa que vamos a llevar el objeto A, B, C, el objeto E y el objeto G. Listo, aquí está, objeto empacado A, E y G. Ya con los objetos, la mochila ya tiene un cierto peso, la suma de los pesos de los objetos, en este caso es 2,7. Bueno, si eso sobrepasara el peso de la mochila, ya eso ni siquiera sería una codificación para el problema, porque no cumple la condición de que se pueda empacar. Entonces eso es importante, ver que lo que estamos creando sí sea una solución al problema de optimización que queremos. En caso en que la suma de esos objetos A, E y G sobrepasara 3 kilos,
ni se debería de considerar, o pues sería de desechar, dado que no sería una solución al problema. Entonces, aquí cómo vamos a ver la actitud, cómo definimos la actitud en un problema de estos. La actitud, generalmente la actitud, cuando ya en la práctica, sería como también la función a optimizar. Queremos es optimizar el valor de los objetos que vamos a llevar, tener un valor más grande que quepa en la mochila. Entonces, ese valor a optimizar es el que vamos a utilizar como actitud de ese individuo. En este caso, para esa codificación o para ese cromosoma, tenemos que la actitud en este caso es 30. El objeto A tiene un valor de 10, el E un valor de 5 y el G un valor de 15, sumados 30. Aquí podemos ver un individuo no válido, porque este significaría que vamos a llevar los objetos B, C y D y su peso a 3.5. Entonces, sería como, después de generar algún individuo, validarlo, ver si es una solución válida al problema, si no, pues desecharlo y considerar otro, y si sí, pues seguir trabajando con él. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer un ejemplo pues, para solucionarlo? Vamos a hacer cada uno de los procesos de selección, de mute, de cruza y todos los procesos. Generamos aleatoriamente, generamos esa población inicial. En este caso nos dio esto, pues listo. Seguimos el esquema del algoritmo. Generar la población inicial. Después, evaluarlos. Bueno, no, en este caso, en este problema es también ver si son válidos o no. Entonces, ¿cuánto peso tendría la mochila con esos objetos? En este caso, los pesos son estos y son menores de 3 kilos. Entonces, sirven para ser elementos o son posibles soluciones. Sirve para, se pueden conseguir considerando. Entonces, la población inicial, y hablamos la actitud. Recuerden que en este caso la actitud es el valor de los objetos sumados que están ahí, que se pueden empacar. Ahí están, actitud sería 26, 20, 25, 27. Vamos a aplicar la selección de ruleta en este caso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Podemos sumar la actitud, en este caso de 98, y después a cada uno de estos elementos de la población inicial se le saca un porcentaje de eso. Vea que el cuarto, este de acá, el último sería el del cuarto individuo, que es 27.5, es el que mayor porcentaje de escogerlo para la selección tiene, pues que tiene mayor actitud. Bueno, entonces aplicamos también de forma aleatoria, lo escogemos, pero teniendo en cuenta eso, de que se va a considerar, hay más probabilidades de que escojamos uno que otro, dependiendo de este porcentaje, la probabilidad de selección. Bueno, entonces, escogemos 4 individuos pues, de estos 4, de a parejas de a 2 a seleccionar. No es que los seleccionemos y ya los saquemos de la población, no, van a seguir siendo ahí, se pueden cruzar con varias otras personas, con varios elementos, varios individuos, perdón. Resulta que al escoger esos 4, escogimos 2 veces el más apto, que es lo que puede pasar. Pero que aquí también se escogió el menos apto, que era de 20, y este de 26. Bueno, entonces aquí ya tenemos una pareja, esta sería una pareja de individuos con las que vamos a cruzar, y aquí sería la otra. ¿Qué cruce se va a hacer? Se va a hacer el cruce de un punto. Se selecciona alguna de estas coordenadas aleatorias, en este caso fue aquí, y en los dos padres, mirar este primer cruce, generan dos descendientes, estos dos descendientes, donde como se ve, los primeros 3 pertenecen al
al primer padre y los siguientes 4 al segundo. Y el segundo hijo es al contrario. Las siguientes dos parejitas para aplicar el cruce, ya forma la descendencia, vea que se generó otro punto de cruce diferente. Y de aquí generaron estos otros dos individuos. Son posibles soluciones, todavía no sabemos. Simplemente se generaron esos dos, entonces ya pues con esa descendencia hay que verificar si son posibles soluciones, ver si los objetos que llevamos eso, que codifican esas soluciones, caben en la mochila para que sean posibles soluciones. Y la mutación, como vemos, la mutación en general no se aplica a toda la población, sino a una pequeña parte, a una pequeña de ella. En este caso fue un 4. Uno de 4 se le aplica una mutación y se ve que este 0 que hay acá se reemplazó por un 1. Mutación de cambio. Bueno, entonces ya esta sería la nueva población. Esto es una manera de escoger la siguiente población. Tenemos la de los padres y ya las descendencias. Una manera que podemos decir es, no, los hijos cambien a sus padres. Entonces desechamos esa y nos quedamos con esta. Esa manera no la recomiendo tanto. Es mejor una más elitista, como mantener siempre el mejor individuo para que así las soluciones, la calidad de las soluciones vaya mejorando y no empeorando. Aquí puede que empeore, puede que no. Bueno, entonces estos 4 que están acá son los resultados en el cruce, son la descendencia. Analizamos si son posibles soluciones, vemos que una de ellas falló porque pesa más de 3 kilos. Entonces la idea es, desalgámonos de esta y reemplacémonos por otra también totalmente aleatoria, hasta que cumpla que sí pueda ser una solución posible. Sí, porque la idea es, en general esos algoritmos siempre mantienen una misma cantidad de individuos en la población. Bueno, entonces, para esta próxima generación, hacemos lo mismo, como hemos visto. Calculamos su actitud y vemos condiciones de parada. Vea que aquí, hasta aquí, solamente aplicamos un ciclo del algoritmo, creando una próxima generación. Hasta ahí es un ciclo. Vemos y así analizamos las condiciones de paradas. En este problema, recomiendo, pues, como lo programé, sería un máximo número de generaciones, o si por ejemplo en 10 generaciones consecutivas, al guardar el mejor individuo siempre encontrado, en este caso el mejor individuo es 33, si comparamos esa actitud con las anteriores, vemos que mejoró. La población anterior, el mejor individuo con la mejor solución que tenía una actitud de 27. Ya al aplicar esos procesos que estuvimos aplicando, encontramos uno de 33 y hasta otro de 30, ya que ahí fue mejorando. Pero también empeoramos, que acá se puede ver uno de 15 y en la anterior población no había uno de 15. Entonces, esos algoritmos, pues esto no es muy seguro que siempre mejoren, pueden empeorar, pero aquí en este caso encontramos mejoramos. Entonces, ir guardando esa información aparte para hacer como una trampa y alejarnos del modelo así estricto de la evolución o la genética, que en verdad la nueva generación siempre reemplaza a la anterior, sino que bueno, ir guardando información aparte de los mejores que vamos encontrando. Entonces, posibles condiciones de parada serían esas: número máximo de corridas del algoritmo, o si lo corremos
Si la hemos corrido 10 veces y vemos que el mejor individuo no ha mejorado, entonces, no, ya, paremos hasta ahí y devolvemos el mejor individuo. Ahí está. Esa sería una manera de resolver este problema. Este algoritmo, como se puede ver, digamos que sería fácil de los que han programado, es fácil de programar y sería fácil, y es fácil de entender. Ya no los problemas, otros métodos que son más complicados, como programación dinámica, de pueden tener un poco menos, aunque programar no es que tampoco muy difícil, o otros que no dan resultados óptimos o no dan resultados deseados, como algoritmos greedy, los que, otra vez repito, los que sepan de eso muy bien, los que no, pues tranquilos. Y entonces, sería hasta ahí ese problema. Esa sería como lo podemos aplicar esta metodología a ese problema. Ahora otro muy famoso, que es el problema del vendedor ambulante, TSP por sus conexiones sociales en inglés, Traveling Salesman Problem. Este problema, así como el anterior, es un problema difícil, CNP. Ya se demostró que es CNP completo. Y lo que trata es, también hay muchas versiones, que un vendedor tiene que visitar varias ciudades. Puede empezar en cualquiera, pero la idea es que visite todas una única vez, y regrese a la ciudad de origen. Te da una lista de ciudades y obviamente distancia entre ellas. ¿Cuál es la ruta más corta posible para que visita? Okay, ¿cuál es la ruta más corta posible que visita cada ciudad exactamente una vez y y al finalizar regresa a la ciudad de origen? Entonces, si una generalización es que si hay n ciudades, me faltó un factorial, los que sepan esto, hay un n menos un factorial, bueno, creo que me equivoqué, el factorial es el que va al otro lado. N menos un factorial, sobre dos rutas posibles, rutas diferentes. Ese número es grandísimo, pues no hay manera de decirlo. Por ejemplo, para algo pequeño, que serían 20 ciudades, es un número pequeño, la cantidad diferente de visitar esas 20 ciudades, recorriendo una única vez y regresando a la de origen, es este número, que ni siquiera se cómo, pues así, sepa leer todo, cuatrillón, no sé, no, 6 trillones, 6.6 y 16 ceros. Ese es un número muy grande. Si consideráramos que un computador no está tan lejado de la verdad, que pueda, pueda seleccionar o pueda saber 10 millones de esas rutas por segundo y ver y escoger pues cuánto se demoraría la persona si decidiera esa ruta, 10 por segundo. No está muy alejado. En realidad, y hasta computadores, los clústeres ahora, las super máquinas, pueden hacer eso mucho más rápido, pero una cantidad modesta, ya 10 millones por segundo, tardaría 192 años para resolver ese problema. Pero tener una solución exacta, pues, a partir de un problema de fijos, va a tener su solución. Trataría todo eso solamente con 20 ciudades. Ahora, ¿qué pasaría si consideramos 30 ciudades? Ya un computador con esas características que pueda calcular 10 millones de rutas por segundo, se demoraría siglos, milenios. Bueno, no, hasta, hasta yo creo que para 30, haciendo las cuentas, da que se demoraría más de lo que teóricamente pues con la vida del universo, pero bueno, entonces ya es para exagerar, ver que el problema en verdad es difícil. Entonces, el problema, aquí un ejemplo del problema, tenemos 5 ciudades, la vamos a llamar A, B, C, D y E. Y esta arista de, por ejemplo, de aquí esta de B a A,
tiene el 7 ahí al lado, eso significa que las ciudades A y B están separadas por 7 kilómetros, digamos, 7 kilómetros, 7 millas, si es en Estados Unidos, 7 metros, 7 unidades de medida, cualquiera. Aquí vamos a hacer, este problema se resuelve con una codificación, o se puede resolver con una codificación por permutación. Esta sería una posible individuo, un cromosoma, que empezamos en la ruta sería empezar en la ciudad A, ir a la D, después la E, después la B, después de ahí sigue la C, y regresar a la A. Aquí otra vez, la función, lo que queremos optimizar, es el recorrido que hacemos, que recorrer menos. En este caso queremos minimizar. Y es el que vamos a utilizar para la actitud. En esa codificación, la actitud, la actitud de ese individuo sería 8, que es la distancia. Vamos primero de A a D. Entonces, ir de A a D es 8. Después, ir de D a E, que es 17. Aquí están 8 más 17 y así sucesivamente. Ir de E a B. Y de B a 11. Por eso está este 11. Ir de B a C. Ir de B a C 10. Y el último que es de ir de C a A, que sería 9. Aquí está, C a A 9. O sea, aquí se puede ver como su representación gráfica, como un grafo con las, las ciudades y sus conexiones y el valor de esa conexión, que sería la distancia entre ellos. Bueno, entonces vamos a utilizar codificación por permutación. Entonces, esa y ver que esa codificación representa esta ruta. Listo, ya tenemos como, y ya calculamos la actitud. Otra vez vamos a aplicarle el algoritmo. Igual, generamos una población inicial totalmente aleatoria, en este caso. Aquí no está como en el ejemplo del problema de la mochila, que había que verificar si alguna de ellas sí es una posible solución. En este caso sí, porque no estamos tomando ninguna restricción. Las restricciones pues sería que todas estas letras son diferentes, pero en un principio creamos el algoritmo para que muestre o para que haga permutaciones de las letras diferentes. Entonces no vamos a, todo lo que generemos sí es una posible solución al problema. se, se evalúa la actitud. Vemos, pues si seguimos ese recorrido, como hemos explicado eso, genera un recorrido, cuál es su longitud. En este caso es 55, 42, 59, 59, listo. Aplicamos, vamos a generar una nueva descendencia, entonces aplicamos el método de selección, vamos a aplicar elitismo. Con ese de tener muy buenos resultados, es una manera de mantener, como considerar a los mejores. Este método de elitismo que ya lo he mencionado es como pensando como pensaba Darwin, de que los más aptos son los que se reproducen y los que sobreviven. Entonces se consideran estos dos y solamente a partir de estos dos, que son los que tienen menor actitud, en este caso menor es mejor porque estamos minimizando, eso es importante. Estamos minimizando, entonces queremos son los mejores, es decir, que tengan menor actitud, aunque suene pues lo contrario. Igual se aplica el cruce de un punto. Ese es el más común, ¿cierto? Ese es el que más se utiliza. Pues aquí, ¿cómo se aplica ese cruce sabiendo que esto es una permutación? No es que se aplique igual que el de la mochila, se coloca hasta una cierta parte los mismos genes de un padre y después los otros. No, porque pueden haber letras repetidas. Por ejemplo, aquí en esta estaba el D y aquí estaba el D. Si hiciéramos el cruce así como lo hicimos en la vez pasada, quedaría
un individuo, una codificación con 2D, y entonces ahí sí ya no, eso no es una posible solución, porque no podemos ir dos veces a una misma ciudad. Entonces, ¿cómo se aplica aquí? Ese punto de cruce lo que dice es, en un padre se mantiene igual hasta ese punto, aquí está, en esta se mantiene igual acá, para uno de los hijos, y para el otro hijo se mantiene lo siguiente. Aquí BD está acá, se mantiene, ahí está una cierta parte. Después, ¿cómo se rellena lo que falta? Este se rellena a las letras que no han aparecido acá en el orden que vayan recorriendo en el siguiente padre. Eso es un poco, pues, enredado, por así decirlo. Entonces, ya llenamos este primer elemento con A, D y E. Entonces, recorremos el siguiente padre, que el que no pertenece a esta información, y vemos el E. Ah, bueno, el E ya está, bueno, no. El C. Ah, este C no está, lo agregamos. El A ya está, no. Y aquí el B. Entonces así se forma uno de los hijos, y así también se va a generar el otro. Esta información aquí, BD, proviene del segundo padre de este. Entonces, la siguiente información se va a llenar con la información del primer padre. De la siguiente manera, se recorre y las letras que no estén ya incluidas se van agregando en el orden que se van leyendo. A no estaba, se agrega. El D ya está, no se agrega. El E no está, no estaba, se agrega en ese orden y así falta hasta el C. Bueno, así se funcionaría para este problema esa operación de cruce. Entonces se tienen ya dos individuos a partir de estos dos. Aquí vamos a considerar bueno, tenemos la selección, ya generamos el cruce. Aquí no hicimos mutación, así fue como yo lo programé. Ustedes los pueden programar de otra manera. No quise hacer una probabilidad de cruce. Y esos dos hijos creados de los padres más aptos van a reemplazar a la mitad menos apta, así como un reemplazo total. Se quedaron con los mejores, fueron los que se cruzaron, generan unos hijos y esos hijos van a reemplazarlos. En este caso, así en esa iteración se puede ver que mejoraron. Estos tenían una actitud de 59, estos dos, 59, los más altos, que queremos es minimizar otra vez, es importante acordar eso, entonces son malos, y los cambiamos y al parecer estos dos quedaron con 47, fueron mejores resultados, no mejoraron al anterior, que sigue siendo 42, pero mejoraron a los que reemplazaron, entonces ahí como que mejoró la calidad en general de la población. Sería una manera de hacerlo, y ya, no aplicamos mutación y simplemente hicimos ese cruce, y así, y haciendo eso, con las condiciones de parada, como ese problema no sabemos cuál es la solución óptima, pues si no lo conocemos cuál es la solución óptima, la condición de parada que yo programé y utilicé fue el número de generaciones máximos, o si mejora también por 10 generaciones consecutivas. Y es retornar el mejor individuo que esté en la población actual. No vamos a guardar no vamos a guardar registros de en cada generación porque estamos quedándonos siempre con el mejor. Y esa es la manera pues que yo pues recomendaría programar, aunque para problemas en específicos hay muchas maneras de resolver estos. No hay un algoritmo único, sino que hay un esquema como lo probé y sus diferentes partes se pueden aplicar como guste, y tampoco hay una ley o hay una teorema que diga que este siempre va a funcionar mejor que el otro. En este caso, en los algoritmos es la experiencia. Para saber qué parámetros utilizar, para saber qué cruce utilizar, hay que probarlos y a correrlos. Y ya tampoco se sabe ni siquiera qué cantidad de población es bueno utilizar. Tampoco se sabe eso. En este caso probé, pues para esto fueron ejemplos aquí que hice de 4. En el algoritmo original que
yo utilicé para programar este problema fueron como 200 elementos en una población y muchas generaciones. Y fue en un problema de 26 ciudades. Ese problema de 26 ciudades para un computador con esas características que podría leer 100 millones de soluciones diferentes, 10 millones de soluciones diferentes, se demoraría muchísimo. Yo encontré la solución óptima, porque ya la solución estaba, ya sabían cuál era. Encontré la solución óptima como en un minuto de correr el algoritmo. Entonces, ese algoritmo que es de fuerza bruta, encontrar todas las posibles rutas y, y ver su calidad, la longitud de recorrer esa ruta, va a llegar a soluciones, ¿cierto? Eso es un algoritmo completo, como se conoce, que da la solución y esos algoritmos no hay garantías de que, bueno, sí, obviamente sí hay un poquito de teoría de eso, hay mucha teoría de esto que avala porque son buenos utilizarlos, pero en general tienen garantías de probabilidad, no es seguro. Pues seguro en el infinito, cosas que no llegaríamos, pues cosas ya de teoría. Pues hay que aplicarlo una y otra vez, y puede que al aplicarlo muchas veces y demos una solución, esa no sea la óptima, no hay garantía de que sea la óptima, pero se tienen buenos resultados. En mi caso, en este problema con 26 ciudades, sí encontré la óptima y se puede ver una gran ventaja al aplicar un algoritmo como ese, que considerar todas, a considerar uno de estos. Solamente en un minuto, más o menos un minuto que puse a correr el programa, se demoró y me encontré la solución. A otro algoritmo que seguramente sí la va a encontrar, pero se va a tardar mucho antes de encontrarla. Entonces ahí está como es la utilidad de estos algoritmos. Y pues no lo voy a... Este es otro problema que es muy famoso, no simplemente se hace igual que el anterior, del problema del viajero. Antes por mencionar otra posible aplicación, no voy a mostrar los cruces, operaciones, ¿no? Pero simplemente como a mencionarlo, que es el problema de las n reinas. En este caso se puede ver un tablero, un problema decía de las 8 reinas. Que el problema lo que dice es, da un tablero de ajedrez de n por n, es ubicar n reinas de tal forma de que no se amenacen entre ellas. Aquí se ve una posible solución se ve una solución al de 8 por 8. Colocar 8 reinas ahí, tal que entre ellas no se amenacen, y una codificación sería también por permutación, donde la primera componente indique esta fila y el valor que está ahí, entonces el número de fila en la que está, perdón, la primera componente es esta primera columna, la segunda esta columna, la tercera y así sucesivamente, y el valor que esté ahí es en la fila en la que está de ahí para arriba. Por ejemplo, esta está en la fila de abajo hacia arriba en la 8, esta reina. Esta está en la 1, 2, está en la 2. La siguiente está en la 1, 2, 3, 4. Y la 1 está acá. Esa es una posible codificación para este problema. Y pues el que lo quiera programar, lo invito a programarlo, se pueden tener muy buenos resultados. Y un problema para las n reinas, es muy famoso, pues para n infinito. De hecho, ese también se considera un problema NP-hard, que ayudaría a resolver, están haciendo muy bien, resolver el famoso problema PNP, es decir, los algoritmos polinomiales son iguales a los algoritmos no polinomiales. Bueno, los que sepan del tema entenderán. Y al resolver ese problema, PNP ofrecen $1.000.000. Entonces, ¿quién quita que algún un algoritmo de estos genéticos que hemos visto, pueda solucionar ese problema? Puede ser una posible solución y ahí está
en ustedes, de pronto lo pueden aplicar para acceder a y poder de pronto ganar ese $1.000.000. Entonces, eso ya sería todo. También pues les voy a mostrar un ejemplo también que se puede aplicar estos algoritmos como aprendizaje de máquina. Estos algoritmos también son algoritmos de inteligencia artificial no supervisada. Bueno, aquí vamos a ver. Crean digamos, un robot así raro, donde su codificación son los ángulos en los que está parado, y la idea es que él aprenda a caminar. Esa es la codificación, codificar esos ángulos, ver cómo empieza y pues cómo se mueve. Aquí se muestran 4 de los elementos de su población, y es empiezan como al principio todo torpe. Después ahí arriba dice que van en una generación 100, que se puede ver, ya pegan 100, y ver pues que ya se pueden mover un poco mejor. Se muestra menos opaco el que tiene mejor fitness, que el que va a llegar más lejos, ya deja a los demás, pero así ya que aún así todos ya van aprendiendo, ya ninguno se cayó al principio, ya, pero el de mejor fitness, el mejor actitud, avanzó más. Aquí ya van en la generación 400 y pues se puede ver que ya más y cada vez más rápido y más se aleja de los demás. Entonces, estos tipos de algoritmos también entran en la calificación de inteligencia artificial o como no supervisado. Bueno, los que quieren saber más del tema, eso me da paso para invitarlos a otra charla que voy a dar de la ciencia sobre porque quiero en 15 días, que trata temas como este, inteligencia artificial. Vamos a de pronto hablar de esa clasificación de no supervisados y supervisados, y pues bueno, están cordialmente invitados a la charla en 15 días, a los que quieran saber más sobre ese tema. Si alguna duda o pregunta, pues miremos a ver si ¿hay alguna pregunta que haya? Sí, por acá hay una pregunta, Richard. Eh, Nos dan por acá, gracias por la presentación. Tengo una duda, ¿cómo se podrían describir los cromosomas o un individuo en forma matemática? ¿Cómo se pueden escribir un individuo en forma matemática? ¿Cómo se podrían describir? Bueno, me imagino que lo que quería preguntar es como para resolver problemas de matemáticas, em, como funciones matemáticas. Bueno, ese ejemplo pues no lo quise agregar porque tiene un poco más de conocimientos matemáticos, de pronto se extendía un poco más. Si por ejemplo teníamos en general son las funciones definidas en un intervalo AB, ¿cierto? Que van a los reales. Entonces la codificación, la que yo he utilizado es binaria. ¿Qué es lo que se hace? Que el intervalo AB se le hace una partición. Una partición generalmente van a ser como con cardinalidad de potencias de 2, para usar pues el código binario. Así pues, particiones, donde estos números sean potencias de 2, y dependiendo de qué tan pequeño queremos hacer esa partición, se hace la longitud de la codificación. En este caso, digamos, si utilizamos 5, son 32, es decir, 5, una longitud de una cadena de caracteres o una cadena binaria de 5. Y bueno, esa ya es la codificación. Pero entonces, expresa una codificación de estas? Esto se pasa a un número entero. No sé, no estoy mal, las cuentas no se puede hacerlo, digamos que 50. Entonces, este número, esta codificación representaría moverse 50 de esas particiones hasta acá. Entonces, ese sería el número que representa. Entonces, esa sería la codificación
para utilizar este método en una función matemática binaria. Bueno, por acá pues no tenemos más preguntas, no sé si por acá los asistentes tienen alguna inquietud, nos pueden escribir en este momento o si desean pueden levantar la mano y les podemos dar también el micrófono si de pronto tienen alguna intervención. Al parecer no tenemos preguntas, entonces no queda sino... Eso es lo que todo les quedó muy claro. O quedó muy claro o qué, nos preguntamos o nos hacemos preguntas aquí. Okay. No, Richard, muchas gracias. Pues no, Mauricio, con gusto. Muchas gracias también por el invitarme pues, a estas clases o pues por el espacio para poder dar estas charlas de enseño porque quiero. Y pues sí, la idea es eso, como uno eh, dar a conocer los conocimientos para que puedan tener más herramientas y aprendan más. Que todo esto les sirva a los que quieran irse por esta área de la programación y ver que hay más herramientas que pueden utilizar para optimizar. No solamente las clásicas, las que usan esa matemática dura que a algunos nos cuesta mucho aprender. No, excelente. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a todos por participar. Invitados entonces al próximo Enseño Porque Quiero. Pueden estar informados de este evento en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como @educación virtual y por allí vamos a estar publicando entonces la invitación al próximo encuentro acá con Richard para que aprendan un poquito más entonces sobre esta programación. Gracias, Richard. Listo, invitados. Con mucho gusto. Hasta luego todos. Que estén muy bien. Feliz Chao. tarde. Feliz Chao. tarde.